Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar el tema de trigonometría. Introducción a la trigonometría. Vamos a empezar con dos definiciones importantes, la definición de grado y la definición de radián. Primero, un grado es la magnitud de un ángulo cuyo vértice está en el centro de un círculo y cuyos lados intersectan un arco de longitud igual a 1 sobre 360 de la circunferencia. Vamos a ver el dibujito donde se puede ver un pastel redondito dividido en 360 partes. 1 sobre 360, o sea, una parte dividida entre el 360 de todo es igual a un grado. Bueno, la otra definición que concierne al radián nos dice, un radián es la medida de un ángulo con vértice en el centro de un círculo y cuyos lados intersectan un arco de circunferencia de longitud igual a radio. Nuevamente agarramos nuestro pastelito redondo. Vemos en la figura que aquí está R, R, R. Esta apertura se define como un radián. Vamos ahora a escribir la fórmula de conversión de grados a radianes y viceversa, porque recuerden que es muy importante trabajar en trigonometría en grados y en radianes. Número de grados sobre 180 igual a número de radianes sobre pi. Vamos a ejemplificar esto de la siguiente manera. Número 1, 30 grados a radianes. De la fórmula anterior despejamos el número de radianes y va a ser el número de grados por pi sobre 180. Esto es, número de grados son 30 por pi sobre 180. Simplificamos y nos va a dar pi sextos. Ejemplo 2. Convertir pi radianes a grados. De la fórmula anterior también despejamos el número de grados, que es igual al número de radianes por 180 sobre pi. Y esto me va a dar que el número de radianes, pi por 180 sobre pi, quitamos pi y nos va a dar 180. Bueno, ya analizado las definiciones y ejemplos de grados y radianes, vamos a ver algo también que es muy importante cuando un ángulo está en posición normal. Esto es, un ángulo θ según la figura está en posición normal cuando su vértice y el lado inicial coinciden con el origen y el lado positivo del eje X respectivamente, en un sistema de coordenadas X versus Y. Esto es, vean la siguiente figura. Este es el vértice, aquí está el ángulo, este es su lado. Vemos que uno de sus lados descansa sobre el eje X y la apertura es θ. Este es un ángulo en posición normal. Y vemos aquí otra figura, el sistema coordenado XY. Aquí también, este es el vértice. Uno de los lados descansa en la coordenada X y aquí se abre el ángulo θ y aquí tenemos otro ángulo en posición normal. Bueno, vamos a ver también otra definición importante. Para todo ángulo θ en posición normal, el ángulo reducido de un ángulo dado en el ángulo no negativo más pequeño formado por el lado terminal y el eje X. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. Vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos aquí un ángulo θ de 120 grados. Bueno, aquí habría 120 grados y el total que va de aquí a acá, esto es, toda esta parte son 180 grados. Como este ángulo mide 120 grados, 120 para 180 son 160. Por lo tanto, el ángulo reducido de 120 grados son 60, porque vuelvo a repetir, 180 es todo esto, todo el ángulo formado por los dos ejes. Ahora, 120 para 180 son 60. Bueno, concluyendo, el ángulo reducido de 120 grados son 60 grados. ¿Por qué? Porque de este punto a este punto son 180. Del punto aquí al punto acá son 120. Y este ángulo pequeño son 60 grados. Este ángulo pequeño son el ángulo reducido de 120, que es igual a 60 grados. Bueno, ahora vamos a ver algo muy importante, que son las funciones trigonométricas de un ángulo. Para tal fin, vamos a dibujar este triángulo rectángulo, que como ya saben ustedes, es un triángulo y que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Bueno, según esto, aquí está el ángulo θ. Enfrente
está el cateto de opuesto, que le vamos a llamar CO. Al lado, el cateto adyacente, que le ponemos CA. Y la hipotenusa, que es el lado más largo, lo vamos a llamar HIT. Bueno, vamos entonces a aprendernos las funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Bueno, de una manera sencilla. Nomás hay que recordar la palabra o frase coca, coca, hit, hit, como si fuera una porra. Y vamos a leer de arriba hacia abajo. Le ponemos a mí coca, coca, hit, hit. Y luego de abajo hacia arriba. Coca, coca, hit, hit. Y entonces, automáticamente ustedes ya saben las funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque seno de teta es cateto puesto sobre hipotenusa. Coseno de teta, cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de teta, cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente de teta, cateto adyacente sobre cateto opuesto. La secante de teta, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante de teta, hipotenusa sobre cateto opuesto. Facilísimo. Vamos enseguida a resolver un ejemplo de calcular las funciones trigonométricas de un ángulo teta. Bueno, dice ejemplo, hallar las funciones trigonométricas de teta si el punto de coordenadas 1,3 está en el lado terminal de teta. Ok, bueno, hacemos el dibujito según se puede ver aquí. La coordenada X es 1, la coordenada Y es 3 y vemos que por trigonometría o simple y sencillamente mediante Pitágoras, lo que ustedes quieran ver, aquí vemos que para sacar la hipotenusa vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Uno de los catetos es 3 y otro de los catetos es 1. Por Pitágoras, 3 al cuadrado más 1 al cuadrado en raíz me va a dar raíz de 10. R siempre es positivo. De la figura anterior, el cateto opuesto es 3, el cateto adyacente es 1 y la hipotenusa es raíz de 10. De acuerdo a lo que hicimos anteriormente en el ejemplo, cómo calcular mediante coca, coca, hit, hit, las funciones trigonométricas, lo volvemos a hacer coca, coca, hit, hit. Y luego hacia abajo, coca, coca, hit, hit. Ya nada más sustituimos el valor de cateto opuesto, que es 3, la hipotenusa raíz de 10. El valor del cateto adyacente, que es 1, y la hipotenusa, que es raíz de 10. El cateto opuesto, que es 3, el cateto adyacente, que es 1. El cateto adyacente, que es 1, el cateto opuesto 3. La hipotenusa raíz de 10, el cateto adyacente 1. La hipotenusa raíz de 10 y el cateto opuesto 3. Y ahí están las funciones trigonométricas de este ángulo teta. Bien fácil.